con las distintas aperturas de actividades, al menos en el área metropolitana, uno empieza a pensar que de la cuarentena no se sale, pero que hay que comenzar a convivir con el virus, ¿no? Empezar a tratar de evaluar y concientizar los diferentes protocolos con uno mismo que hay que tener para poder hacerle frente a la pandemia, al menos hasta que pase la curva y pueda empezar a descender la cantidad de contagios. Vamos a analizar toda esta temática con Florencia Can, que es médica infectóloga, ella es integrante del comité que asesora al presidente Alberto Fernández. Florencia, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, la semana pasada tuvimos contagios positivos en los reportes de 24 horas, los vespertinos, de 6.000 y pico de contagios positivos. Los fines de semana, como siempre, descendió un poco. El lunes también no hubo un gran salto que todos esperaban y empezamos a tener 5.600, 5.900 y demás. ¿Estos parámetros pueden ir cambiando en los próximos días o puede llegar a pensarse que se puede estabilizar la curva de contagios? Bueno, siempre con la pandemia la situación es muy dinámica, pero cuando uno saca el promedio de cantidad de casos en los últimos 7 días da más o menos 5.200, 5.300. Entonces, bueno, la verdad es que hay un amesetamiento, pero en un valor alto, lo cual, digamos, es un dato que hay que tomar con mucho cuidado porque a medida que se van sumando casos, un porcentaje de esos casos son graves y requieren internación en terapia intensiva, con uso de respirador en algunos casos, y entonces eso va, digamos, tensionando el sistema de salud, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y también en menor medida, pero también en la provincia. Sí, Florencia, buenas noches. También se notó de alguna manera un estancamiento, un amesetamiento en el número de camas de terapia intensiva ocupadas. ¿Eso puede verse como una buena noticia en este contexto donde estamos atravesando probablemente el pico? Lo que pasa es que es muy difícil ver el porcentaje de camas de terapia intensiva porque el denominador va aumentando, porque se van agregando camas, ¿entendés? Claro. Entonces, en realidad, si vemos en números absolutos, tenemos más de 1.000 pacientes en terapia intensiva, es decir, que van aumentando. Digamos, más de 1.000 pacientes por COVID. Por supuesto que cuando uno ve los porcentajes de ocupación es por COVID y por no COVID, por otras causas también. Pero como el denominador, como te decía antes, va aumentando porque se sigue fortaleciendo el sistema de salud, es que por ahí ese porcentaje queda más o menos igual. Claro. Entonces, bueno, como todos los parámetros hay que tomarlo en su contexto y con mucho cuidado, ¿no? Ahora, con respecto a lo que preguntaba Facundo, yo estaba pensando mientras preguntaba acerca de la letalidad, el porcentaje de letalidad, si empieza a aumentar la cantidad de muertos o no. En realidad, si bien se van agregando lamentablemente fallecidos todos los días, nosotros tenemos un porcentaje de letalidad del 1,8%, cuando el promedio de porcentaje de letalidad en el mundo es del 4%. Es decir, que nosotros estamos por debajo de lo que, bastante por debajo de lo que es el porcentaje de letalidad a nivel mundial. Obviamente que cada fallecido nos duele y la idea es tener la menor cantidad posible. Si este fuera un virus que en todos los casos produce una enfermedad leve, no tendríamos problema. El tema son los pacientes que tienen una enfermedad grave y que tienen riesgo de fallecer. Por eso yo digo que es muy importante en esta instancia, independientemente de lo que vaya a anunciar el presidente en los próximos días, la responsabilidad individual y de no confiarnos, de no creer que ya le ganamos. Lamentablemente, estamos ante un virus nuevo que se transmite muy fácilmente de persona a persona. Todavía no tenemos vacuna ni tenemos tratamiento. Entonces, si nosotros creemos que ya está, que ya le ganamos, o por el contrario, que no le ganamos pero que no podemos hacer nada, entonces tiramos la toalla, estamos equivocados. Sí, Giselle. Sí, doctora, es muy probable que haya un divorcio entre Larreta y Kicillof en el AMBA, ¿no? En cuanto a la estrategia sanitaria y política también, porque la ciudad está dispuesta a seguir, ellos dicen que hay una suerte de amesetamiento de contagio de casos, y a seguir con el plan de aperturas, mientras que la provincia duda en ir para atrás. ¿Puede darse esta situación de dividir estrategias en el AMBA? ¿Se puede llevar adelante esta estrategia sin riesgo?
A ver, a mí me parece muy difícil. Me parece que la General Paz es una avenida, no es un límite físico donde uno puede tan fácilmente separar las estrategias. Me parece que es un bloque que es muy difícil de separar, sobre todo lo que es el primer cordón, ¿no? Así que, pero bueno, la verdad es que yo no sé lo que va a pasar, no sé qué es lo que se va a anunciar. Me parece que la realidad es que en la ciudad de Buenos Aires, si bien está estable el número de casos, es un número alto de casos, ese amesetamiento está en un número alto y el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en el sector privado está tensionado. Hay clínicas privadas que están al 100% de su gestión. Entonces, digo, no es mi estilo ni asustar a la gente, ni mucho menos, me parece que no es una estrategia que sirva, pero sí creo que hay que tomar conciencia que esto no es una gripecita, que esto nos puede afectar a todos y a cualquier edad, y que si bien los casos graves o fatales son más frecuentes en mayores de 60 años o personas con alguna enfermedad de base, a cualquier persona de cualquier edad le puede suceder. Pero ¿no sería mejor, digo, esto de la inmunidad de rebaño, que la gente joven salga, trabaje y si se enferma sin ninguna consecuencia grave? Digo, empezar a aplicar eso para no seguir encerrados. No, porque eso es lo que intentó hacer Inglaterra y vos sabrás bien los números que tuvo Inglaterra. La inmunidad de rebaño no sería efectiva en este punto, primero porque no sabemos cuánto duran los anticuerpos circulando. Se cree que en los casos más leves, que son justamente en los jóvenes, los anticuerpos pueden declinar rápidamente sus niveles. Y por otro lado, en países como Italia o España, que tuvieron miles y miles de casos, cuando hicieron estudios de cero prevalencia para medir anticuerpos, solo el 5 al 7% de la población tenía anticuerpos. Y vos, para poder generar la inmunidad de rebaño, necesitas por lo menos tener inmunizado al 60% de la población. Además, hay que tener en cuenta que los jóvenes muchas veces tienen contacto o conviven con personas mayores o que tienen factores de riesgo, los cuales pueden tener una forma más grave o incluso fallecer. Así que esa no sería una estrategia. Acá lo que se está viendo es que el principal riesgo está en las actividades sociales clandestinas, las reuniones clandestinas, las personas que hacen reuniones que no están permitidas, y eso genera focos, brotes, pequeños brotes que pueden ser conglomerados de casos e incluso después llegar a hacer circulación comunitaria. Es lo que se en lugares que antes no había. Doctora, estas reuniones privadas que no se deberían dar, ¿es lo que se está detectando una vez que encuentran un positivo y empiezan como a indagar al paciente? Porque lo escucho cada vez más recurrente, lo dice usted, lo dijo Quirós, lo dijo el presidente, lo dijo. Es que lo que nosotros vemos es que en los negocios de cercanía, o las personas que tienen que trabajar porque obviamente necesitan económicamente, como quien dice, ganarse el mango, sí, lo hacen de manera responsable. Entonces nosotros vemos en los negocios que dejan pasar de a una, de a dos o de a tres personas, según la superficie en metros cuadrados que tenga el local. Vemos que tienen alcohol en gel, que exigen el uso del barbijo, pero hoy lo que uno ve cuando se hace la investigación epidemiológica es que sí, bueno, hicimos una fiesta, hicimos una reunión, nos juntamos a comer un asadito cuando no estaba permitido, y de ahí, de un caso, por ahí surgen 30, 40 o 50. Sí, Nico. Sí, doctora. Recién usted mencionó lo de la cero prevalencia y le hago una consulta que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Con los sistemas de salud, ¿no? Tanto público como privado. Hace 10 días consulté a mi sistema de medicina prepaga para saber si tenía el testeo de anticuerpos, ¿no? Para saber si tenía anticuerpos. Me dijeron que ellos no lo cubrían, pero que me derivaron con otra clínica del barrio que pagando, creo que eran 3.000 pesos, 4.000 pesos, me hacían el test tranquilamente. Obviamente no fui, pero di por sentado que no es, si no lo cubre la prepaga es porque no es una política de Estado. ¿Por qué no es una política de Estado? Si en otros países han empezado a medir como para saber, por ejemplo, usted mencionaba el caso de Italia, 6%, listo, fantástico. ¿No es una estadística necesaria como para poder seguir abordando el tema? Sí, pero Italia y España hicieron estos estudios de cero prevalencia cuando ya estaban en un franco descenso de los casos. Sí. Porque cuando vos haces muy tempranamente los estudios de cero prevalencia, de hecho, se hicieron, ¿te acordás? En las estaciones de Once, Retiro y Constitución. Sí, sí, al principio. Se hicieron en abril y en junio
que ya se vio que la cero prevalencia había pasado de un 0,4 a un 1,5, o sea que era un aumento considerable y se van a seguir haciendo, pero la realidad es que la mayor utilidad de estos estudios es una vez que vos pasaste el mayor número de casos. O sea que no tiene que ver, de hecho, es política de Estado porque se empezó a hacer y después se repitió y se va a seguir haciendo, pero en realidad que uno individualmente por su prepaga se lo haga, te puede dar el dato que tuviste el virus y por ahí no tuviste síntomas, pero a nivel de salud pública no aporta ningún dato. No, digo porque psicológicamente a veces podría ayudar a relajar a la población también, saber, no, tengo anticuerpos, bueno, está bien, estoy más relajado. Es que tampoco hay que confiarse, porque justamente no sabemos todavía si una persona que tuvo el virus, sobre todo si tuvo una enfermedad leve, genera anticuerpos que sean duraderos o si declinan rápidamente, ni tampoco sabemos si son neutralizantes contra futuras infecciones. Si bien no hay notificación de reinfección, todavía esto es algo que la ciencia no respondió. Entonces tampoco es que es tranquilizador saber que uno ya tuvo el virus, porque uno se tiene que seguir cuidando igual. Pero ahora, doctora, a ver si termino de entender. Entonces, si uno se hace un serológico y en realidad detecta que sí tuvo contacto con el virus en el cuerpo, ¿no significa en realidad grandes cuestiones como de, si no presentó síntomas, de poder volver a contagiarse o no? A ver, lo que se cree es que no hay posibilidad de reinfección porque no hay reportes de eso, pero todavía no sabemos esos anticuerpos cuánto duran y si neutralizan, como en el caso del sarampión, que lo puedes tener una sola vez en la vida, porque los anticuerpos ya te quedan para siempre y no te puedes volver a enfermar. Eso todavía no se sabe. Entonces, el dato que te da un estudio serológico, que no es para diagnóstico, porque para diagnóstico es el hisopado, es, uy, mira, tuve COVID y no me enteré porque lo crucé en forma sintomática. Obviamente que es más probable que estén más protegidos o digamos que una persona que no lo tuvo, pero no sirve como pasaporte inmunitario para poder salir a la vida sin tener ninguna protección. Sí, Giselle. Ahora, doctora, si la vacuna, ojalá que no, pero no resultara, todas las vacunas que se están, en las que se está trabajando, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir encerrados? ¿Tiene lógica ese tipo de vida? La verdad que yo no creo para nada que vivamos encerrados. En este momento hay una apertura de actividades que hasta hoy abrieron incluso las peluquerías. Sí, en la ciudad, en la ciudad. Está bien, pero lo que digo es, uno lo puede ver como vivir encerrado u otra persona lo puede ver como que se está cuidando la salud de la población. Son puntos de vista, todo es respetable. Lo que yo creo es que vacunas va a haber porque hay más de 150 vacunas en estudio, hay 4 de ellas que ya están en fase 3, o sea, en una fase bastante avanzada, con resultados preliminares muy buenos. ¿Y para cuándo cree que vamos a poder vacunarnos? No, a ver, los estudios de fase 3 empezaron en las últimas semanas, es probable que ya tengamos resultados preliminares para fin de año. Ahora, ¿en qué momento vamos a tener la vacuna disponible para todo el mundo, para vacunar a millones y millones de personas? Va a depender de las políticas sanitarias que se tengan a nivel mundial. Pero yo estoy segura que va a haber una vacuna y ojalá haya más de una, que haya diferentes vacunas para que sea más fácil el acceso para toda la población. Y aparte tienen que cumplir un montón de protocolos. Tengo entendido, hoy Rusia salió a decir que el 12 de agosto tendría una vacuna, pero me imagino que hay que probarla mucho más en la población, ¿no? Para que no tenga contraindicaciones. Como que hay protocolos muy estrictos para eso. Por supuesto, porque una vacuna, además de servir para prevenir una enfermedad, por supuesto, lo que tiene que ser es segura. Claro. Y uno tiene que en todas las fases de investigación ver que esa vacuna sea segura. Ustedes tengan en cuenta que como mínimo el desarrollo de una vacuna lleva entre 18 meses y 24 meses. Ahora ya estamos, desde enero que se identificó el virus hasta hoy, con 4 vacunas en fase 3. Es un tiempo récord en lo que es el desarrollo de una vacuna. Sí, Facu. Sí, doctora, y rescato algo que mencionó, que no es menor, que muchas clínicas privadas ya están al 100% en la ocupación de camas de terapia intensiva. Me pregunto si la estrategia de poder trasladar o pacientes a otras provincias o traer médicos de provincias donde quizás no hay tantos casos para atender
ese nivel de saturación, porque también en el programa hemos repasado varias veces que hay una limitante también de recursos humanos para atender esas camas de terapia intensiva. Sí, totalmente lo que vos decís, porque cuando uno habló de fortalecer el sistema de salud, que es lo que se hizo en todo el primer tiempo, no fue solamente para poner más camas o poner más respiradores, sino también recurso humano, porque no cualquier médico maneja respiradores. O sea, se requiere de médicos especialistas en terapia intensiva y la capacitación de ese recurso humano es fundamental. Lo mismo para la capacidad de testeo, la capacidad de manejar lo que es la biología molecular, que no lo puede hacer tampoco cualquier bioquímico. Entonces, todo el primer tiempo sirvió justamente para poder fortalecer eso y justamente tampoco se descarta, en base a lo que vos me preguntabas, la posibilidad de tener que por ahí algunos pacientes atenderlos en provincia, aunque residan en Cava. Creo que el sistema de salud es uno, y si hay una parte del subsistema sanitario que está saturado, la otra parte tiene que poder dar respuesta. Dicen que son fundamentales los niveles de contagio que puedan llegar a haber mañana y pasado en algún punto. ¿Qué determinarían, doctora? No, yo creo que son fundamentales los niveles de contagio de todos los días. Lo que pasa es que uno cuando analiza los números y los datos y las diferentes variables, no puede ver nunca la foto de un día ni de dos, sino hay que ver toda la película. Es importante ver por lo menos los números de 2 semanas, porque si no tenés variables que pueden actuar como confundidores. Claro. Y también hay que empezar a humanizar esos números. Nosotros cuando hablamos de tasas, de números, de tiempos de duplicación, tenemos que pensar que atrás de esos números hay personas. Cuando hablamos de los fallecidos, de la ocupación en camas de terapia intensiva, cuando hablamos del colapso del sistema de salud, hablamos literalmente de tener 3 pacientes que necesitan un respirador y tener un solo respirador. Claro. Y tener esa situación de violencia moral, de tener que decidir a qué paciente le vas a poner al respirador y a cuál no, porque lamentablemente de esta enfermedad hay pacientes que fallecen a pesar de haber recibido todos los cuidados. El problema es si fallecen por no haber podido recibir esos cuidados. Así que me parece que cuando entiendo que se hace largo, que se hace difícil, pero tenemos que pensar que estamos hablando de la vida de la gente. Claro. Doctora, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. No, por favor, a ustedes y cuídense mucho. Por favor. Bueno, en algún punto ya esperaba que me diga que si siguen bajando ya podemos estar en la curva descendente, ¿no? Pero la dinámica parece que no es no aflojar. No, la dinámica es no aflojar, el tema es que... No aguantamos más. No, ¿quién no aflojó? Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Quién no aflojó en algún punto? Bueno, es lo que viene planteando Gise también. Sí, no, a mí me parece que es como entrevistar al contador sobre la economía argentina. Ellos son... A ver, ¿por qué? Porque ellos son epidemiólogos, digamos, serían como técnicos. Ellos lo que ven es una parte del problema. Claro, la parte sanitaria. La parte sanitaria. Y un país funciona como si fuera una orquesta, ¿no? Entiendo, pero lo consultamos Entonces, para eso, la doctora. Obviamente, pero ¿qué te va a decir el epidemiólogo? Que tenemos que vivir encerrados. Es obvio porque es su función. No, bueno. Su función no es pensar si los comercios cierran. Pero no, si- eso es responsabilidad de las autoridades. Eso es evaluar responsabilidad de todo- los autoridades lo que vos decís, tendrían toda que la fotografía. tendrían que consultar a una serie de expertos y no solamente a los epidemiólogos. Porque... Entiendo, pero quiero creer que Larreta, Kicillof y también el propio presidente tiene un ministro de Economía, tiene ¿no? un secretario de Finanzas, puede ver la película más completa. No hace falta que tengan asesores Sí. externos. Me da la sensación también que los epidemiólogos 140 días de cuarentena. Bueno, pero en la ciudad, esto es algo que me llamó la atención y que vos nos habías anticipado, estas fases que tiene la ciudad, que las vienen cumpliendo por sobre todas las cosas. Hoy abrió la peluquería, por ejemplo. Bueno, muy bien, te queda muy bien el corte, ¿eh? Gracias a Dios. Bueno, Vamos, ¿hubo Facu. protocolos en la peluquería? Muchos Sobrevivió protocolos el me peluquero sorprendió. porque estuvieron 140 días cerrados. Sí. ¿Qué sí. hizo? ¿De qué- Y qué es hacía? complicada la situación, No vamos pero a exponerlo, comió, no ¿qué vamos a hizo? exponerlo judicialmente al peluquero. No, bueno, pero supongo que en algún pero- punto también están contentos de poder abrir, hay que mirar para adelante. exactamente, con protocolos se puede funcionar, evidentemente. Bueno, nos encontramos en el día de mañana, si les parece, a las 20:30 con las noticias y a las 22 hacemos Hoy Nos Toca. Chau.